En esta hermosa noche damos gracias a Dios por tu vida, damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí y disfrutar de esta buena palabra. Amén. Es rico que hoy podemos también nuevamente acostarnos en nuestro corazón con la palabra de Dios, ¿cierto? Como dice la palabra, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y eso es lo que hace la palabra, nos da la paz para poder vivir y acostarnos tranquilos y saber que cada día trae su propio afán. Amén, amén, amén. Vamos a orar para recibir esta palabra, amén. Amén, amén. Padre amado, gracias te damos, Señor, por las fuerzas que nos das para seguir trabajando todos los días con las cosas que se presentan. Gracias por la valentía, gracias por el Espíritu Santo de Dios, que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, poder y dominio propio. Hoy te pedimos, Señor, que por medio de tu enseñanza nuestro ánimo se levante y podamos aprender y discernir entre lo bueno y lo malo y saber que Dios todos los días está enseñándonos algo de su palabra para poder seguir cumpliendo la meta que Él nos ha encomendado. Así que, Padre, gracias te damos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por esta bendición. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Te recuerdo entonces que compartas este enlace y este tiempo con otros que también amas para que sean bendecidos. Ya tienes el apunte, ya tienes la libreta, tu Biblia, gloria a Dios. Vamos entonces a tomar apunte porque es una palabra de gran bendición. La palabra hoy la titulamos Actitudes Incorrectas. Escribe bien el título, Actitudes Incorrectas. Si queremos que nos vaya bien en la vida, entonces tenemos que poner suma atención a nuestras actitudes incorrectas y poder cambiarlas. Si queremos ser bendecidos y si queremos que nos vaya muy bien en nuestra vida. Ahora, ¿qué es una actitud? Una actitud es un sentimiento interno, es un sentimiento que está en nuestro interior, un sentimiento bien sea bueno o bien sea malo, que lo que pasa es que lo expresamos después con una conducta exterior. Entonces, una actitud incorrecta es aquella que primero es un sentimiento y después se convierte en una conducta. Así es, amén. así es. ¿Cómo podríamos ilustrarlo? Amén, podríamos recordarnos de una historia de un hombre que hizo una cita del médico y cuando está en la consulta el médico le dice, bueno, ¿y qué te está sucediendo? Le dice, no, doctor, yo me toco por todos lados y todo el cuerpo me duele. Por donde me toque me duele el pecho, me duelen las piernas, me duele la mandíbula, me duele la cabeza. El doctor todo preocupado, pues le dice, bueno, hagamos una radiografía urgente. Y le manda a hacer la radiografía y en una hora sale esa radiografía y el doctor comienza a ver qué es lo que tiene y después se queda pensando y se lo queda mirando y le dice, bueno, el cuerpo todo está bien, en excepción de que tienes el dedo quebrado. O sea, esto lo lleva a analizar que ese dedo se parece mucho a nuestra actitud. Cuando nuestra actitud está rota, todo nos duele en la vida y por consiguiente no podemos lidiar con las dificultades, aún ni con las pequeñas ni con las grandes. Entonces es importante cuidar que nuestra actitud no esté rota, no vaya a ser que no sea el cuerpo el que esté enfermo, amén, sino de pronto el dedo. Amén, amén, amén. Así que entonces hoy queremos compartir este precioso tema, o actitudes incorrectas, a través de un texto muy conocido por todos nosotros los cristianos. Un clásico. Es un clásico, así es. Lo encontramos entonces en Números capítulo 13, versículos del 17 al 23. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo, suban por el Negev hasta llegar a la montaña. Exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril y si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. Esa era la temporada en que maduran las primeras uvas. Versículo 21. Los 12 hombres se fueron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Riyot, cerca de Lebo Hamad. Versículo 22. Subieron
por el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Ahimán, Sesai y Talmai, descendientes de Anac. Hebrón había sido fundada 7 años antes de la ciudad egipcia de Zoán. Cuando llegaron al valle del arroyo Escol, cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uvas y entre 2 lo llevaron colgado de una vara. También cortaron granadas e higos. Por el racimo que estos israelitas cortaron, a ese lugar se le llamó el Valle de Escol, una porción muy conocida. Amén, amén. Amén. Un clásico, como estábamos diciendo. Así es, así es. No podemos ser entonces los enemigos de las bendiciones con una actitud de perdedores. No podemos hacerlo. Y esta experiencia de los espías nos muestra que Moisés envió a la tierra prometida. Nos enseñan grandes verdades sobre el poder de la buena o de la mala actitud. Hay poder en la buena actitud y hay poder en la mala actitud. Debemos tener la mejor actitud. Amén. Frente a las bendiciones. Así es. Como digo, debemos tener la mejor, no una más o menos actitud, la mejor actitud frente a la bendición. Amén. Así de sencillo. Le ponemos ganas o nuestra bendición sencillamente la vamos a perder. Vuelvo y le repito. Le metemos mano, le ponemos ganas, nos esforzamos, somos valientes o la bendición la vamos a perder. Así de ese tamaño. Amén. Se oye áspero, pero es la realidad. Por eso es que Dios le dice a Josué, allá en el capítulo 1, versículo 6, esfuérzate y sé muy ¿qué? Muy valiente. Y se lo dice 3 veces. Amén. Entonces, uno se tiene que esforzar por la bendición que tiene, porque la bendición la tiene. Entonces, lo que tienes que hacer es tener una actitud de vencedor, amén, no de perdedor. Amén, amén. Permitamos que las escrituras hoy, permitamos que la palabra hoy pueda examinar nuestro corazón y poder conocer nuestras actitudes, porque las personas con actitudes incorrectas, número 1, solo se enfocan en las dificultades. Números capítulo 13, versículos del 27 al 28 dice, este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas, hasta vimos anaquitas allí. Y así es, las personas que solo se enfocan en las dificultades sufren de una visión limitada, porque solamente por esa mala actitud, por esa incorrecta actitud, frenan las bendiciones y pierden las promesas de Dios. No aprovechan las promesas de Dios cuando tenemos entonces dificultad al ver las cosas. Los espías, cuando regresan de su misión, me imagino que el Señor los manda para ver cómo está su actitud, para observar lo que había en su corazón. En vez de enfocarse en toda esa bendición y pensar, con esto vamos a salir del desierto, ya no seremos más esclavos, Dios nos ha bendecido, se enfocaron solamente en los gigantes, en las cosas grandes que había, en las fortalezas que tenían los enemigos, y pasaron por alto las bendiciones que habían allí. Así muchas veces nosotros vivimos. Nos enfocamos en las dificultades y no estamos disfrutando las bendiciones que tenemos. Amén. Muchas veces nos damos mala vida, sabiendo que Dios ya nos ha bendecido, pero que siempre van a haber Goliaths, siempre van a haber dificultades, siempre van a haber enemigos que se opongan para que obtengamos la bendición. Así entonces, nuestra actitud no debe ser enfocarnos en las dificultades, sino resolver las dificultades y enfocarnos en la bendición de Dios. Así es, amén. Qué importante es esto, qué importante es, porque hay una realidad. Y no es que cerremos nuestros ojos a la realidad, que en verdad hay dificultades, que en verdad habían gigantes, que en verdad habían cosas difíciles alrededor, pero lo que Dios quiere es que le demos más importancia
a las bendiciones y no a la dificultad. ¿Por Así qué? es. Porque Él estará con nosotros. Y sí, Él quería que viéramos el panorama completo, que veamos que sí hay dificultades, que sí hay una realidad que tenemos que afrontar, pero que recordemos que Él está con nosotros, que Él pasa por esas dificultades de nuestra mano. Él pasa con nosotros y hasta llevarnos a poseer las bendiciones que Él tiene para nosotros. Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos. Que no nos enfoquemos en el problema, sino que miremos la bendición sabiendo que Él está con nosotros, que Él camina con nosotros hasta que nosotros podamos poseer lo que Él tiene para nosotros. Entonces la actitud que ellos han debido tener es ver lo que Dios le había prometido. ¡Wow! Tremendo mar. Amén, Quiere decir que voy a amén. comer pescado. Vi un árbol de plátano por allá, patacón, bien rico. Vieron los frutos, las uvas, vieron la leche, vieron toda la bendición. Y se enfocaron, como habíamos hablado, en la dificultad. Por lo tanto, esta actitud errónea desagrada a Dios. Amén. Voy a volverlo a decir. Esta actitud errónea desagrada a Dios. ¿Por qué? Porque esta actitud errónea también contagia a los que están alrededor. Amén. Cuando una persona tiene esa actitud de que, que es muy difícil, que no vamos a poder hacerlo, los otros también muchas veces se llenan de miedo. Entonces aquí había un espíritu completamente de cobardía. Y Dios no quiere que nosotros, los hijos de Él, vivamos cobardes. Nosotros somos valientes en Cristo y el Señor nos exige, nos manda a que nos esforcemos. Amén. Y que el espíritu que tenemos nosotros hoy en el Nuevo Testamento es un espíritu de valentía. Así que cuando tú tengas esas bendiciones, déjate de estar mirando a esos gigantes y comienza a ver lo que viene. Comienza a ver todas esas promesas tan lindas que Dios tiene preparadas para ti. Así es, amén, así es. Podemos ver a través de este texto que es cierto que todas las promesas que queremos alcanzar en Dios tienen dificultades, pero que vale la pena, porque Dios no les estaba pidiendo fe al pueblo para que ellos creyeran en la tierra prometida. Ellos estaban ya viendo que era real la promesa de Dios, así como tú debes de estar creyendo ahora que lo que Dios te ha prometido es real. Ellos la estaban viendo, pero ¿qué pasó? Su actitud errónea. Su actitud errónea, solamente tenía ojos para los problemas. Que esa no sea nuestra actitud hoy, que no tengamos nuestros ojos en los problemas. Eso es una actitud errónea, sino que podamos ver esas promesas. No nos dejemos distraer, así como ellos se distrajeron. Ellos se distrajeron viendo la grandeza del enemigo, se distrajeron viendo sus debilidades, se distrajeron viendo su pequeñez. Que no sea eso un obstáculo para nosotros, que podamos ver la grandeza de nuestro Dios y el poder de nuestro Dios y no dejarnos desviar por todas aquellas cosas que son reales, pero que el Señor quiere que no nos enfoquemos en eso. Y eso lo llevó a una actitud con visión limitada. Amén. Solo poniendo la mirada en las cosas temporales, las cosas pasajeras. Escucha, esa dificultad que tú estás atravesando para llegar a la promesa son temporales, son pasajeras, son obstáculos para la bendición, pero tenemos que entender que todos tenemos promesa de Dios. Pero acuérdate que acompañada con esas promesas también vas a tener tu Goliat. Para poder llegar allá al trono como David se sentó, tuvo que vencer a Goliat, tuvo que vencer a Saúl y tuvo que vencer todas esas murallas que se levantaron contra él. Entonces, cuando tú solamente te centras en estar contemplando el problema y tus ojos se enfocan en eso, va a robarte el gozo. Y cuando se roba el enemigo el gozo, o tú permites que se lo robe, tu actitud, perdóname la expresión, no vale un centavo. Y esa mala actitud, esa actitud errónea, no le agrada a nuestro Padre. Así es, amén y amén. Debemos creer que la misión que Dios nos ha encomendado es posible, que sí podremos cumplirla,
por encima de nuestros miedos, la alcanzaremos. ¿Por qué? Porque Dios va delante de nosotros. Debes de tener esa fe. Debes de tener esa fe de creer que lo que Dios te ha encomendado a hacer, lo vas a poder lograr. Que lo que Dios te ha encomendado a hacer, lo vas a poder alcanzar porque Él está contigo. Mira las situaciones ahora que tienes enfrente y di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén, amén. Es que la actitud es una actitud de valientes. Así y es. nosotros sabemos que contamos con el gigante, Amén. con el que todo lo puede. Entonces no tenemos excusa para estar concentrándonos en las dificultades, sino en las bendiciones. Así es. Entonces, vamos a adelantar. Gloria Las a Dios. personas con actitud incorrecta, número 2, son exageradamente pesimistas y negativas. Mira que una cosa nos va llevando a otra. Amén, ¿cierto? amén. Te enfocas nada más en lo malo, en lo malo, en lo malo, y comienzas a tener una vida pesimista, tus conversaciones son negativas, y es lo que vemos en Números capítulo 13, versículo 31. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. O sea, estaba hablando Josué de las bendiciones que estaban y todo, y ellos dicen, no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Ay, hermano. No habían comenzado y ya habían perdido. Amén. No habían comenzado la bendición y ya habían perdido. Porque la actitud que tengamos al empezar una actividad influirá más que cualquier otra cosa sobre el resultado de la misma. Entonces, tú no puedes decir que te va a ir mal si no has comenzado. Tú no puedes decir que las cosas son imposibles si no lo has intentado. Tú tienes que entender que si Dios te ha entregado una misión, por difícil que sea, vas a lograrlo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, así es. Nuestra actitud entonces ante la vida determina la actitud de la vida hacia nosotros. Escucha muy bien. Nuestra actitud ante la vida determina la actitud de la vida hacia nosotros. Nuestra actitud hacia los demás también determina la actitud de ellos hacia nosotros. Así que qué importante es poder determinar cuáles son nuestras actitudes frente a la vida y frente a los que nos rodean. Las palabras de nosotros tienen poder, dice la Amén. palabra. Las escrituras declaran que tus palabras tienen poder. Amén. Cuando tú tienes esta actitud, ay, es que son más fuertes que nosotros, y Dios te dice que pelees contra ellos, está frito. Y tenemos que entender que todos nosotros queremos recibir las bendiciones. Hemos venido hablando sobre todos estos temas, todos estos días, sobre todos estos temas. ¿Quién no quiere vivir con la bendición de Dios? ¿Quién no quiere más de parte de Dios? Pero es muy importante entender que antes de poder alcanzar la clase de vida que queremos, hay cosas que tú tienes que meditar en ellas. Debemos pensar, actuar, caminar y hablar y comportarnos de la manera propia de lo que Dios nos está diciendo que nos pertenece a nosotros. Amén. Entonces, solo se frustran aquellos que dejan de ver la parte positiva y no verán tampoco los resultados. Entonces, cuando hables, habla conforme a los pensamientos de Dios. Habla conforme al poder que Dios dice que te dará o que estará contigo. Habla cosas que no sean negativas. Habla cosas positivas, porque nuestro Dios es un Dios positivo, no es un Dios negativo. Y no te estoy hablando de aquí de actitudes positivas. No. Te estoy hablando de que nuestro Dios, con su boca, todo lo que habla da vida, da bendición. Amén. Entonces Amén. nosotros somos hijos de Él y fuimos creados a imagen y semejanza del Rey. Gloria a Dios. Ellos dijeron, no podemos. Ellos dijeron, no podremos. Como mire las escrituras, como dice, ellos dijeron, tiene que ver con las palabras, como decía el pastor. Las palabras, de la abundancia de nuestro corazón. Esto es tener una actitud negativa. Las grandes victorias alcanzadas por el apóstol Pablo tenían algo en común y característico, y es que decía, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. La gente negativa nunca ve el fruto de su trabajo.
nunca lo ve, porque sus palabras lo que crean es un ambiente imposible, de imposibles, por eso es que no puede lograr nada. Así que entonces el lenguaje negativo y pesimista obstaculiza los milagros de Dios. Números capítulo 13, versículos 32 y 33. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes, hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían a nosotros. Increíble, hasta mentirosos, porque si los hubiesen visto, pues los hubiesen eliminado, pues ellos no lo vieron. No, es que este es un espíritu pesimista, Así hermano. es. Esto se parece a los que le regalan un carro y dicen, pero ay, ¿quién le echa la gasolina? Le regalan una casa y dicen, ay, pero es que esa casa, ¿cuánto valdrán los impuestos? Así estaban estos tipos, Amén. siempre pegados a la dificultad. No se parecían en nada a Pablo, que decía todo lo puedo en Amén. Cristo. O sea, estos tipos tenían algo muy claro. Ellos no alababan a Dios diciendo, todo lo puedo en Cristo. No, ellos decían, nada lo puedo en Cristo. Y cuando tú no lo dices, pero actúas de esa manera, vuelvo y te repito, Dios no va a meter mano contigo. Dios no va a estar con una persona que tenga una actitud tan negativa. Entonces, nuestra actitud es como los pajaritos cuando se levantan en la mañana. Los pajaritos se levantan cantando, alabando. Ellos, además que en el momento, no sé si pensarán, bueno, hoy tengo que comer. No, ellos se levantan, buscan su comida, siguen alabando. Cuando tú te levantas en la mañana, tú tienes que poner tu mente, tu mentalidad primero en la bendición, ¿cierto? Porque hay gente desde que se levanta, lo primero que piensan es en ¿qué? En el obstáculo. No, pero es que tú viste lo que le pasó a tal hermano, tú viste lo que hicieron con él, ¿cierto? Es que nosotros somos simplemente unas langostas. Con esta actitud de miseria y de pobrecito y de miserable, pues Dios no tiene, acuérdate, lástima de nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros. Y cuando Dios nos entrega una misión, Él espera que nosotros confiemos. Aunque veamos cosas grandes, entendamos que nada puede ser más grande que nuestro Rey, que nuestro Señor, que nuestro Salvador. Entonces usted tiene que levantarse. Mañana se tiene que levantar positivo, no que lo vaya mal banco, que tiene problemas, que está enfermo. Positivo como los pajaritos. Amén. Cantando, alabando a Dios, con buen humor. Hay fuerzas en mantener gozoso y alegre. No solamente fuerzas en trabajar, sino háganlo de la manera correcta, para que entonces Dios esté en medio de su alabanza. La alabanza, acuérdese que es más que música. Cuando tú estás en la mañana con una actitud correcta, cuando tú tienes gozo, eso es alabanza. Eso hace quedar bien a Dios, porque la gente que te ve dirá, pero ese hombre con tantos enemigos que tiene, sí, el hombre le prometieron que lo iban a ascender, pero hay una cantidad de dificultades. Pero tú dices, Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿qué Anac, qué Goliat podrá vencerme? Amén. Así que meta mano, hermano, que Dios le ha entregado la promesa. Así es. Cada vez que sucede algo malo o algo que está en contra de lo que nosotros deseamos, podemos escoger entre dos cosas: entre ser una víctima o aprender de lo que estoy atravesando. Eso es lo que podríamos decir que es el libre albedrío. Siempre es una libre responsabilidad de poder escoger entre lo bueno y lo malo, entre hablar bien o hablar mal, entre enfocarme en lo que no me sirve o enfocarme en lo que sí me sirve. Eso es escoger. Yo escojo o lo negativo de la situación o lo positivo de la situación. Y la mala actitud es un gran obstáculo para triunfar, es un gran obstáculo para lograr. La mala actitud viene cuando me enfoco de una manera incorrecta sobre las situaciones. Porque limita el potencial que Dios te ha dado. Así es, amén. Eso es lo que hace. Cuando tú empiezas a tener esa actitud errónea, eso limita el potencial que Dios te ha dado, y automáticamente con esa actitud se empiezan a cerrar las
oportunidades. Amén, así es. Esto es peligroso, ¿no? Mucho. Imagínate, ¿te acuerdas de la historia de Gedeón? Cuando se le presenta el ángel y lo manda a guerrear, él hizo unas preguntas, pero él tuvo que cambiar su actitud. Amén. Para que Dios sacara el potencial que había en Gedeón. Por lo tanto, amado mío, usted tiene un potencial. Amén. Usted también tiene dificultades, igual que todos los hombres de Dios que tienen bendición. Usted lee las Escrituras y todos los que tenían promesa tenían también dificultades, pero no tenían un espíritu pesimista, tenían un espíritu y una actitud de vencedores. Amén. Entonces no limites el potencial que hay en tu vida en el nombre de Jesús. Así es, amén. ¿Y sabe qué es lo importante? En este momento yo creo que todos estamos siendo probados para poder también conocer nuestras actitudes, para ver nuestras actitudes, porque Dios, que todo lo sabe, Él sabía lo que ellos iban a hacer, Él ya sabía de antemano las palabras que iban a salir de su boca, pero importante es pasar por los procesos, porque allí es donde nos conocemos nosotros. Entonces, en este tiempo que estamos nosotros afrontando, también estamos siendo probados por nuestra actitud, y somos nosotros lo que, entonces tomamos esa actitud, podemos contagiar a los que tenemos a nuestro alrededor. Miren lo importante, que llegaron pocos y contagiaron multitudes. ¿Cómo está nuestra actitud hoy en nuestra casa? ¿Estamos contagiando? ¿De qué estamos contagiando a nuestro alrededor? Eso es importante tomarlo en cuenta. Las personas negativas, pesimistas, aunque la bendición sea grande, nunca lo van a intentar. ¿Por qué? Porque siempre ven todo difícil para Amén. Ellos, imposible para ellos. Y dice por ahí, hay una frase de Nelson Mandela que dice: parece imposible hasta que se hace. Y es muy bíblico, porque para el que cree, todas las cosas le son posibles. Claro, a ellos les parecía imposible esto. Ahí nos muestra que el corazón de ellos todavía no estaba puesto en nuestro Señor. No confiaban que Dios es el que te da tareas imposibles para que tú lo glorifiques. ¿Para qué Dios te va a decir o te va a encomendar una tarea que tú en lo natural lo puedes hacer? Dios, cada vez que te promete algo grande, es algo sobrenatural. Y entendemos que es algo que le compete a Dios, y tú en lo natural vas a hacer lo que te compete a ti. Entonces, la gente pesimista, la gente negativa, cuando ve algo difícil de hacer, ni lo intentan. Y la persona que no lo intenta, pues ya perdió. Amén. Nunca lo verá. Se morirá y dirá: ¿será que lo hubiese logrado o no lo hubiese logrado? Mira, vivir con eso en el corazón es algo muy tedioso, algo muy lamentable. No hay nada como decir: yo lo intenté, y bueno, y cuando entendí que por ahí no era, entonces oré a Dios y lo intenté hasta que lo logré, en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que hoy recibamos el consejo de Dios. Recibamos el consejo de Dios cuando nos dice: escoge cómo estás mirando las cosas, escoge cómo lo estás haciendo, escoge cómo estás mirando tu vida, cómo estás mirando tu familia, cómo estás mirando el trabajo, cómo estás mirando nosotros también la economía, cómo estamos viendo nuestro entorno. ¿Lo estamos viendo desde lo negativo o desde lo positivo? Porque eso es una decisión propia. Nosotros podemos escoger desde qué punto miramos lo que estamos enfrentando. Así que pidámosle al Señor esos ojos de Cristo para poder ver desde su altura y escoger, verlo desde lo bueno, desde lo positivo y no desde lo malo. Dios ya les iba a entregar la bendición. Estaban ahí en la frontera, mira, estaban ahí cerquitica. Se les quemó el pan sacándolo del horno, hermano. Y muchas veces, cuántas bendiciones a nosotros se nos queman por esta actitud, actitud. Y acuérdese de algo, hermano. Lo opuesto a esos pensamientos negativos, esa actitud pesimista, lo opuesto al pesimismo es la esperanza. Amén. Es la esperanza. Cada vez que tú veas un Goliat, tú tienes que tener, primero, como le decía estos días, compartía con mi esposa, fe. Porque la fe es la columna de la esperanza. Si tú no tienes esperanza, es porque perdiste la fe
hace mucho tiempo, tienes que ir a revisar la fe. Entonces, cuando usted vea un problema difícil, pero usted sepa que Dios está con usted, usted, por muy difícil que sea un problema de salud, sea un problema financiero, sea un problema familiar, nunca pierda la esperanza. Amén, amén, nunca, nunca, nunca. Vamos entonces a recopilar. Número 1, las personas que tienen actitudes incorrectas, número 1, se enfocan solo en las dificultades. Número 2, son extremadamente pesimistas y negativos. Y número 3, por todo se quejan. No sé si es su caso, no sé si es el que los rodea, pero por todo se quejan. Doña Quejona. O Don Quejón. Don Quejón. Oiga, es un buen nombre, ¿eh? Ay, ahí viene Doña Quejona. Ahí viene Don Quejón, el hermano Quejón. Ay, Dios, ayúdanos con eso. Números capítulo 14, versículos del 1 al 3. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Increíble, tantas declaraciones que tiene estas escrituras en esta porción por la queja, y comenzamos a quejarnos. ¿Y sabe qué pasa cuando comenzamos a quejarnos? Esto es rechazar la gracia del que puede ayudarnos a través de la situación que estamos afrontando. Ellos ya dejaron de mirar a Dios, no comenzaron a declarar lo que Dios podía hacer en medio de esa situación, sino que comenzaron a ver y al contrario comenzaron hasta decir: ¿y por qué Dios nos trajo para acá? Y donde comienzan los por qué, que a Dios no le agrada. De la abundancia del corazón habla la boca. Tenían un mal concepto de Dios. Mejor dicho, que Dios está horrendo, según lo que ellos están hablando. Ellos mismos están confesando que era mejor ser esclavo. Imagínate, es como si alguien recibe la salvación y dice: era mejor ser un borracho, un perdido. O sea, estas palabras es lo que ellos tenían en su corazón, porque de eso es lo que se están quejando de ellos, de algo que completamente tienen en sus pensamientos. Y dice la palabra que tal como piensa el hombre, así es. Ellos se sentían y habían todavía en su mente, todavía tenían mentalidad de ladrillero, de esclavitud. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nos convertimos a Cristo y todavía seguimos con una mentalidad de pesimismo, siempre viendo las dificultades. Y entonces esas personas tienen una actitud de queja en todo momento porque todavía no han desarrollado una fe y una confianza en Dios. Y esto, como les he dicho toda la noche, esto desagrada a nuestro Padre y estorba que se agilice la promesa que Dios tiene para nosotros. Entonces aquí hay un problema grande con esta gente, hay un problema enorme. Y dice la palabra de Dios que como esto era el espíritu de ellos, cuando ellos recibieron lo que estaban pidiendo, porque tus palabras tienen poder, ellos decían: yo quiero morirme. Al final murieron en el desierto. Ten cuidado, revisa lo que tú hablas y que quede tanto te quejas, porque Dios va a oír los lamentos de tu corazón y te va a tomar en serio. Amén. Ellos estaban hablando algo contrario a un hijo de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que volver, aunque sea un clásico, aunque lo hayas escuchado 20,000 veces, cada vez que leas estos pasajes, concéntrate y revisa tu actitud, porque hay personas que cumplen con todos los requisitos de ir a la iglesia, de leer la palabra, aún hasta de orar, pero no cambian su actitud. Y nosotros debemos entender que si leo la palabra, si estoy orando, es porque Dios está trabajando una actitud y yo debo dejarme moldear por Él. Que Dios nos guarde de esta actitud de quejabanza. Amén. Así de quejabanza. Y todos en algún momento, todos nos quejamos, pero debemos de pedir perdón por esta actitud, porque esta actitud de lo que tú hablas, Dios lo toma en serio. Amén, así es. Es que este tiempo que estamos pasando es una gran oportunidad en donde Dios nos está permitiendo conocer nuestro propio corazón, donde Dios nos está permitiendo, porque ellos ya venían caminando
en el desierto, ya venían caminando con Dios, pero venían caminando con todas esas cosas en el corazón y ellos no lo sabían. Pero cuando vienen las dificultades comienza a revelarse lo que hay en su corazón y esta comienza a salir por su boca y comenzamos a ver todo lo que tuvieron que atravesar por lo que había en sus corazones. Que podamos nosotros examinar nuestro corazón en medio de estas dificultades, porque nuestra fe está siendo probada, porque en medio de este desierto está siendo probada nuestras actitudes para con Dios. De hecho, en estos tiempos, dice nuestro Señor Cristo, hallaré fe cuando vuelva. Amén. En estos momentos, uno sabe que muchos, así como se han fortalecido, una gran parte del pueblo de Dios, ellos se tienen este lenguaje, están diciendo, pero ¿y qué pasó con Dios? ¿Y qué pasó con las promesas de Dios? Porque a muchos le echaron el cuentecito nomás de que Dios simplemente te va a prosperar, te va a llenar la billetera, te va a dar todo lo que tú quieras, y no entendieron también que simplemente estamos de aquí de paso y que Dios nos está entrenando, ¿cierto? Amén. Entonces mira, Así es. este pueblo tenía una gran tragedia en su vida, que se llama no ser agradecido. Ellos deberían estar en la frontera adorando, alabando, gritando de gozo, de júbilo, porque están viendo con sus propios ojos, como dijo ahorita la pastora, no estaban ni viviendo en fe, estaban viendo con sus ojos carnales, no como dice el versículo, no andamos por vista, sino por fe. Ellos estaban por vista y no por fe, y con todo y eso Dios les está mostrando la bendición en plastilina ahí clarita, y ellos están con un espíritu de ingratitud. Entonces, cuando tú te quejas y andas en un espíritu de ingratitud, hay un problema. Puede haber un riesgo de que Dios permita que haya una causa, que Dios nos libre. Amén. Entonces, cuando estemos hablando, ¿por qué no podemos tener más de esto? Cuidado, sea agradecido y revisa tu corazón. Y cuando vamos a tener más de eso, revisa tu corazón. ¿Por qué no te das cuenta que yo necesito más? Revisa tu corazón, porque la queja indiscutiblemente no va con Dios. Yo creo que si le pidiéramos a Dios de qué es alérgico, diría: yo soy alérgico de la queja, soy alérgico de los pesimistas, soy alérgico a los que no son valientes, soy alérgico a los cobardes, a los que dicen haber recibido a mi hijo en su corazón y el Espíritu Santo de Dios, y 100% de su vida se la pasan con esta actitud. Así es. Que Dios nos ayude. Amén. Lo malo Amén. no es la adversidad, lo malo no es la dificultad, lo malo no es el problema, lo malo es nuestra respuesta a ella. Lo malo es nuestra mala actitud frente a la adversidad. Se imagina toda esa situación, se imagina el pueblo de Israel, que dicen las escrituras, los estudiosos dicen que son como 50 estadios. Eso era lo que formaba el pueblo de Israel como tal, como 50 estadios llenos de gente, gritando y llorando. Toda la congregación, dicen las escrituras, toda la congregación llorando y gritando. ¿Se imagina ese estruendo? ¿Cómo no va a llegar eso a los pies, a los oídos del Señor? Y eso cómo no le va a desagradar. Pero ¿cuánto le agrada que en medio de las dificultades el Señor pueda ver a familias unidas gritando y llorando en gratitud? Amén. Algo triste, ¿no? Amén. Imagínate, comenzaron los adultos y los hijos comenzaron a ver a los padres y hasta el perro comenzó. Hermano, Amén. cuidémonos de que nos quejamos Así en nuestra casa. Cuidémonos, porque es horrendo ver que esta experiencia de malas actitudes secan la bendición, ponen dureza en nuestro corazón. Amén. Qué importante es recordar que cuando nosotros tenemos queja en medio del desierto no nos permite salir de ahí. ¿Y por qué? Porque esto es progresivo. Sí. O sea, es como el pecado, es progresivo. Es como el sobrepeso. Uno cuando se está engordando, si fuera que se quedara esto es progresivo. Esta actitud es progresiva. Comenzamos a ver las dificultades, los imposibles, después comenzamos a quejarnos y vamos ahí
poco a poco llenando el vaso, Así que es algo que realmente debemos de llevarnos a nuestro corazón, meditar y aprender de estas experiencias. Porque al que se crea firme, cuide de no caer, ¿cierto? Entonces nosotros también debemos revisar nuestro corazón, porque el que diga que nunca se ha quejado, que tire la primera piedra, ¿cierto? Todos nos hemos quejado, pero no puede ser un estilo de vida, como el pecado. Todos pecamos, pero no puede ser un estilo de vida. El estilo de vida de un hijo de Dios es creer que todo lo puede en Cristo, que nos fortalece. Y que Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Necesitamos recordar que los que murmuran, los que se quejan en medio del desierto, se quedan viviendo en ese desierto para siempre. Qué importante es, como decíamos al principio, es uno de los textos que más conocemos en el cristianismo, que los citamos, que hablamos de ellos, pero que si nosotros nos ponemos en esa historia, qué importante es recordar que los que se quejan en medio del desierto se quedan viviendo en ese desierto, pero que los que ven con los ojos de la fe, que los que ven y creen en las promesas del Señor pueden alcanzar esas promesas de Dios. Así es. Amén. Entonces, las personas con actitudes incorrectas, número 4, terminarán en un espíritu de rebeldía. Hermanos, que Dios nos guarde. Un espíritu de rebeldía viene del padre de la mentira. Amén. Aquel que se rebeló aun cuando lo tenía todo, ¿cierto? Porque es un corazón donde comienza la maldad, comienza la persona desagradecida, el envidioso, padre de toda maldad, ¿cierto? Y la rebeldía no va con Dios. Número 14, versículo 4. Y unos a otros se decían, mira, ya después que lloraron, ya estaban todos juntos, mira lo que terminaron. Unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Voy a aclararle esto. Esto es un sonido repetitivo y molesto que fastidia a nuestro Dios. Dios no tolera la rebeldía. Es mejor un gobierno, un mal gobierno, porque hasta esta gente llegó a quejarse de su líder, que era Moisés, que una anarquía. Uno tiene que respetar las autoridades que Dios le ha encomendado. Tú tienes que respetar en tu trabajo a tu jefe, los hijos tienen que respetar a los padres, así no sean los mejores. Tú tienes que respetar a tu líder espiritual. Nos tenemos que sujetar, porque cuando Dios pone a un siervo de Él no está poniendo a un hombre perfecto, pero Él lo escogió, y Él, que lo sabe todo, sabe por qué Él lo escogió. Amén. Tenemos que aprender a nuestro corazón controlar todos esos puntos que hemos hablado, de rebeldía, de pesimismo, de quejas, porque al final corremos el riesgo de entrar en rebeldía. Ay, Dios mío, Señor nos guarde. Cuando una persona se ve limitada en la vida y se lamenta por su situación, lo más seguro es que se va a rebelar contra Dios. Así es. De hecho, lo vemos con un niño que no está de acuerdo con el gobierno del padre. Amén. No, aquí hay que entrar, hijo, hasta tal hora puede salir, a tal hora tiene que entrar. Llega un momento en que se vive quejando del papá y termina hasta maldiciendo a su padre, ¿cierto? Y termina en rebeldía. Entonces hay personas que viven aún en la iglesia con ese espíritu de rebeldía y mantienen de iglesia en iglesia porque ellos tienen una manera de ver las cosas, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que entender que a Dios no le agrada la rebeldía. Dios tenía un plan. Amén. Y había escogido las personas que Él considera idóneas para que guiara a su pueblo, y ese hombre era Moisés, y después escogió a Josué. Amén. Pero ellos no valoraron las autoridades puestas por Dios. Amén. Y por lo tanto se quejaron tanto que entraron a ese espíritu de rebeldía. Así es, mis amados. El Señor tiene tiempos de nuevo, vienen tiempos de abundancia para ti. Vienen tiempos de abundancia para sus hijos. Pero cuida tu corazón en este tiempo
cuídate. Y todos los tiempos, cuida tu corazón de malas actitudes, porque si no vas a terminar quejándote del maná que comes hoy. Podemos quejarnos del maná que recibimos hoy porque es poco, porque es escaso, porque es lo único y es que no hay más. Sí viene más. Sabemos por las escrituras que venía abundancia de leche, abundancia de miel para todos aquellos que en medio del desierto hablan bien, que en medio del desierto ven lo positivo, que en medio del desierto ven la grandeza de su Dios y no reniegan del maná que tiene en ese día, sino que sabe que el Señor lo llevará y cumplirá su propósito en él. Así que cuida de las actitudes incorrectas tu corazón para no quejarte del maná de hoy. Y no solamente cuida, renuncia Amén. a esas actitudes negativas. Amén. Renuncia a Amén, todo lo amén, que amén. está oscureciendo tu corazón. Amén. Renuncia en estos tiempos de dificultad, esos cuestionamientos internos, Así ¿cierto? Que tal vez no lo pronunciamos con nuestros labios, pero dentro de nosotros estamos hablando internamente, pero y si Dios estuviese con nosotros no pasaría esto, y porque Dios permite esto. Hermano, esta actitud no agrada a nuestro Rey. Amén. Renuncia a actitudes negativas en tu parte laboral, en tu parte sentimental, con tu cónyuge, con tu familia. Renuncia a eso, porque nosotros somos, por medio de la salvación, somos criaturas nuevas, una mentalidad renovada, como dicen las Escrituras. Entonces ya es tiempo de que de nuestra boca salga palabra de fe, palabra medicina, palabra que levante el ánimo, palabra que cuando te encuentres con tu familia, en las reuniones, que en tu misma casa, cuando hables tú, la gente diga, wow, yo empecé una conversación negativa, qué pena, pero mi tío que conoció al Señor, uy, qué palabra llena de gratitud, llena de positivismo, llena de bendición. De confianza, de fe en el Señor. Tenemos que renunciar a lo negativo y darle paso a la fe en Dios. Tenemos que renunciar a todo eso que declaramos, a todo lo que vemos oscuro y darle paso a la luz que tenemos en Cristo Jesús, a la confianza que tenemos en Él. Es mucho lo que hemos aprendido en esta cuarentena. Amén. Para mí ha sido una escuela tremenda. He aprendido más en estos 5 o 6 meses que llevamos que lo que he aprendido en 12 años, de pronto predicando constantemente y los 20 no sé cuántos años que llevamos en Cristo. Estos 4 meses, 6 meses han sido una universidad. Sí, amén. Para que todo lo que hemos hecho durante el cristianismo nosotros, aquí quede plasmado este tiempo. Yo quiero decirte una cosa. Yo sé en mi corazón que por la misericordia y gracia de Dios, todos los pensamientos de nuestro Dios son buenos. Amén. Y estoy seguro de que si Dios nos permite pasar estos días, que estoy convencido que después vienen momentos de mucha bendición. Y aún en medio de este desierto, Dios va a darte lo necesario y aún más de lo necesario, porque muchos en la escasez serán muy bendecidos para que glorifiquen a Dios. Amén. Entonces, yo quiero decirte algo, y aún si este fuera el fin, como muchos señalan en la Escritura, lo que nos espera es mejor. Amén. Porque si la tierra prometida era algo grande para este pueblo de esclavitud, cuanto más la tierra prometida que Dios nos tiene, esos nuevos cielos, donde no habrá dolor, no habrá llanto. Pero entonces, mi amor, Jesucristo lo dijo, aquí estamos en lo poco, pero el Señor nos tiene preparado lo mucho. Amén. Entonces, por donde tú lo veas, amén, nosotros en Cristo somos más que vencedores. Amén. Amén. Así que vamos a orar, hermano. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, qué bueno es poder compartir tu palabra. Qué bueno es reflejar nuestra vida por medio de tu palabra y poder darte gracias, poder tomar nuevo aliento, poder tomar nuevas fuerzas, podernos ver allí, Señor, examinar nuestro corazón por tu Espíritu y continuar como a ti te agrada. Ayúdanos, Señor, no permitas que ningún pensamiento contrario a tus promesas se aniden en nuestra mente y en nuestro corazón. Que cuando eso llegue, Señor, sea tu Espíritu Santo recordándonos que somos, Señor, agradecidos. Que comencemos a agradecer y no a quejarnos. Que comencemos, Señor, a obedecer, Señor, y no a estar, Padre, en rebeldía, Señor, con actitudes rebeldes, sino que confiemos en tu bondad y que confiemos en tus promesas.
Ayúdanos, Dios, porque sabemos que las actitudes correctas también nos ayudarán a tener una salud, Señor, mejor. Ayúdanos, Padre, porque vienen puertas abiertas que nos llevarán donde tú nos quieres llevar. En el nombre de Cristo Jesús queremos ser agradecidos hoy, Señor, porque eres tú el que has abierto puertas de bendición para nosotros. Amén. Amén. Gracias, Dios. Te damos infinitas gracias. Damos gracias por tu vida, por tu familia, por tu casa, porque todo lo que tú toques sea bendecido, que donde tus pies toquen también sea bendecido y prosperado. Gracias por el amor, gracias por el amor que Dios pone en tu corazón también para dar, para compartir, para bendecir de tus bendiciones para con este ministerio. El Señor te multiplique al 100 por 1. Recuerda enviarnos tus peticiones de oración por WhatsApp o por Messenger. Estaremos orando también por ti en el nombre de Cristo Jesús. Mil bendiciones. Un fuerte abrazo y les amamos. Amén.